Quiero dar quizás un par de sermones, si Dios quiere. Puede ser. ¿Por qué se prefieren los cultos de adoración por sobre cualquier otra devoción? ¿Por qué se prefieren los cultos de adoración por sobre cualquier otro tipo de devoción? Quiero ser lo más sencillo que pueda en esta mañana, si el Señor me lo permite. El texto que vamos a meditar en el Salmo 87, versículo 2, es muy sencillo. Salmo 87, 2 dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Aquí las moradas son el lugar de habitación, donde alguien habita, donde alguien vive. Dice muy claramente, muy sencillamente, está en la superficie del texto, que Dios ama, en su amor, Dios ama dos cosas. ¿Qué ama el Señor? Según el texto que espero que usted tenga abierto, porque es bueno que sus ojos se ubiquen en la Escritura, para que después no diga, la iglesia dice, el pastor dice, o como la gente no creyente nos vive diciendo, es que la Biblia dice esto. ¿Dónde? Porque como que usted le quiere meter fuerza a una frase, dígale, la Biblia dice. Pero a veces la Biblia no dice. Así que usted no porque desconfíe, sino porque es bueno que usted tenga una relación personal con su Biblia. Aquí la Biblia en Salmo 87:2 dice que Dios en su amor ama dos cosas. ¿Qué dos cosas ama el Señor? Es fácil. Dice que Él ama las puertas de Sión y también las moradas de Jacob, las viviendas de Jacob, pero que en comparación ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Es muy fácil el texto, si usted lo puede ver. Aquí hay una categoría donde el Señor nos está diciendo, y esto es bueno saberlo porque nosotros pensamos que Dios es amor y Dios ama todas las cosas y personas por igual. No es así. Dios ni ama a todas las personas por igual, ni ama todas las cosas por igual. Él nos creó a su imagen y usted tampoco lo hace, ¿verdad? Usted no ama todo por igual ni a todas las personas por igual, aunque las debería amar a todas y está bien. Pero dice la Escritura que Dios ama más una cosa que otra, que una categoría. Nos está diciendo que Él tiene un amor particular, especial, más alto sobre algo. La doctrina aquí representada es sencilla de comprender y se la voy a decir, pero la voy a justificar, por supuesto, y es que si Sión fue el lugar escogido por Dios como el lugar oficial de su adoración, y que si las casas de Jacob son todos aquellos lugares donde el pueblo de Dios vivía y adoraba a Dios, entonces dice que Dios ama ambas cosas. El lugar oficial que Él escogió para su adoración, y ama que se le busque y se le adore en las casas, pero que el Señor ama más una que la otra. ¿Cuál? Las puertas de Sión. Es fácil, ¿verdad? Es tan sencillo, tan sencillo. Creo que todos nosotros, los que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones y nos deleitamos en el amor de Dios, vamos a querer estar en aquellos contextos que Dios ama más. ¿No es así? Donde Dios manifiesta más su amor. Si usted es de los que ha degustado cuán bueno es el Señor, usted es de los que se deleita en el amor de Dios, en que Dios le ame, que Dios le haya amado y le siga amando, usted va a tener esa insatisfacción cuando no está
con el objeto de su amor o donde el amor de Dios está siendo derramado. Y aquí nos dice claramente, es difícil que a veces la Biblia nos lo diga, pero aquí es muy claro que la Biblia nos dice que hay un lugar que Él ama más, donde Él se deleita más, donde derrama más su amor, algo que Él quiere, que es de acuerdo a sus afectos buenos, y es Sión, aquel lugar que Dios ama más. En primera medida quiero explicarle qué específicamente es Sión, o qué es específicamente lo que el salmista dice, que no es David, son los hijos de Coré, las puertas de Sión. Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de un pueblo llamado los Jebuseos. Era una fortaleza, en tiempos antiguos. Estar en un lugar alto era favorable para protegerse, y allí se construían ciertas fortalezas para defenderse. Sión originalmente era una fortaleza en una colina de la ciudad de Jerusalén. Ya lo ubicó. Cuando pueda ir a Jerusalén, entonces usted va y va a ubicar que a las afueras de Jerusalén más o menos hay una colina y todavía existe. Sión entonces llegó a ser no solo una fortaleza, sino también por extensión se le empezó a llamar a la ciudad donde estaba esa fortaleza Sión. La que Sión era la montaña, sí, la fortaleza que había. Luego a la montañita se le llamó Sión, a la colina, pero luego como por extensión es como si se identificara a la ciudad por el nombre de aquella fortaleza. En los tiempos en que el rey David empezó a consolidar su reino, en 2 de Samuel 5, 6 y 7, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Mire lo que empieza a pasar en la escritura. Entonces, este hombre va, conquista a los jebuseos, les arrebata la fortaleza, y no solamente eso, sino que ahora, según la escritura, es la fortaleza de Sión, la cual ahora es la ciudad de David. O sea, que hay algo interesante, que ahora Jerusalén va a ser identificada como la ciudad de David, y Sión particularmente va a estar relacionado como si fuera de David. Sión, la fortaleza de David, el lugar de David, la ciudad de David. Posteriormente usted sabe que él desea hacer una dedicación ritual de Jerusalén. Es el rey que Dios ha prometido y quiere que Jerusalén venga a ser la capital religiosa y política del pueblo de Jehová. Y así que él tiene en mente un evento que va a consolidar a Jerusalén como la capital religiosa y política del pueblo, y era trasladar el arca del pacto. ¿Recuerda el arca? Tabernáculo, Moisés, esa arca. Él dice, y recuerde usted que el arca era el símbolo visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que él dice, si Jerusalén va a ser la capital religiosa y política del reino, ¿dónde debería estar el arca? En medio nuestro. Dicha arca simbolizaba la centralidad de Jehová, la presencia de Jehová en medio del pueblo, tanto a nivel religioso como a nivel político. ¿Sabe usted que en su primer intento de David para trasladar el arca de donde estaba hacia Jerusalén, él fracasó por no hacer las cosas de acuerdo a la ordenanza de Dios, y Dios tomó la vida de un hombre, Usa? Pero David no se rinde, porque ese es el deseo de Dios. Jerusalén debería ser la ciudad de Dios. Así que finalmente David trae el arca a Sión. La trae a Sión. ¿Qué le parece eso? Entonces, él no solamente quiere que Jerusalén sea el lugar reconocido como el centro religioso del pueblo, sino que elige a Sión, esa colina,
para que allí repose el arca, y esto lo dice Segunda de Crónicas 5:2. Aquí nos va a hablar de Salomón, el próximo rey, pero este texto mira hacia atrás. Se lo cito para que usted ubique dónde estaba el arca. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Con ese texto, ¿dónde estaba el arca? En la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? Sión. Muy bien. ¿Y por qué dice que él mandó traer el arca? ¿Dónde la mandó traer Salomón? Bueno, lo que pasa es que, siendo que el arca estaba ya en Jerusalén, ya estaba en Sión, Salomón levanta un templo. ¿Y dónde lo levanta, hermanos? Él levanta el templo exactamente en la misma colina, a los alrededores de esa fortaleza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pues ya el arca estaba en Sión, en algún lugar, bajo una tienda, en el tabernáculo, bajo la carpa. ¿Qué hace Salomón? Pues edifica un templo más o menos cerca y la vuelve y la deja allí. Las puertas de Sión entonces se le llaman a ese lugar. Entiéndase que las puertas, no pienses exactamente en las puertas literales. Las puertas de Sión es una manera de decir el lugar, aquel lugar importante que el Señor había elegido para que su nombre habitara allí, es decir, el lugar de adoración. Desde los tiempos de David, Sión ya era relacionado en la mente como el lugar de la adoración. ¿Por qué? Pues porque allí estaba el arca. Esto es singular porque sabemos que Dios es celoso de su nombre y su adoración. Él ordenó desde tiempos antiguos que el hombre no podía acercarse a Él como Él quisiera, sino bajo las regulaciones que Él daba. Recuerde este texto, vamos a retroceder el tiempo, ya no en David, vamos a devolvernos a Moisés en Deuteronomio 12, 5 y 6 y 11. En Deuteronomio 12 nos dice cuál era la regulación, cuál es la voluntad de Dios para que entendiéramos y podamos hallar la riqueza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice la Biblia, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces aquí hay algo, hermanos. Les recuerdo que ellos estaban andando con un tabernáculo, con una carpa inmensa. Pero ¿dónde se ponía ese tabernáculo? ¿Dónde se situaba? No era donde Moisés dijera, bueno, ¿dónde está como planito? O donde hay árboles para que no hagan sombra. ¿Dónde hay un río para que...? No. ¿Dónde se ponía el tabernáculo? Donde Dios dijera, vea, yo quiero aquí lo ponen. No era del gusto de Moisés, no era... ¿cuántos quieren aquí? ¿Cuántos quieren allá? No, simplemente Dios dijo allí. Dice que donde Él pusiera su nombre, entonces allí, en ese lugar, Él habitaría, dice, y en ese lugar, allí iréis. Y allí, dice, sigo leyendo, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais permitido a Jehová. Así que si usted hubiera sido un habitante de las épocas de Moisés, usted no podía decir, yo estoy indispuesto para ir al tabernáculo de reunión, pero aquí yo tengo fuego en mi casa, tengo unas piedras en mi casa, yo puedo hacer un altar personal, y Dios está en todas partes, ¿no? Hermanos, Dios está en todas partes, ¿no? ¿No dice que es omnipresente?
está en todas partes. Yo aquí tengo fuego, yo aquí tengo esto y tengo mi vaca. Pues yo puedo hacer lo mismo aquí en mi casa que lo que Dios está pidiendo en el tabernáculo. Ah, pero no hay sacerdote. Pues le puedo pagar a uno. Ay, ¿será que usted puede venir a mi casa? Y hacerme una ofrendita aquí. Es que estoy indispuesto, la verdad. Quiero algo virtual. ¿Qué dijo el Señor? No. Donde yo ponga mi nombre, allí usted me lleva todo. Como para decirnos, hermano, que el Señor no recibiría una ofrenda que no fuera dada donde Él puso su nombre. Si no era donde Él puso su nombre, no había verdadera adoración, verdadero sacrificio. Dios le había enseñado al pueblo que recibiría las ofrendas de sus manos, sí, pero no como ellos quisieran, ni la que ellos quisieran, ni cuando ellos quisieran, ni donde ellos quisieran, sino que Él iba a recibir la adoración de ellos o el sacrificio solo donde Él pusiera su nombre. Allí el pueblo iría a adorar a Dios. Pasado el tiempo, ahora sí, ya le expliqué eso, ese mismo concepto es el que tiene David en mente, y cuando él lleva el arca y erige el tabernáculo para guardar el arca en Sión, entonces él está diciendo, allí es donde Dios está poniendo su nombre. Y en ese momento, ese lugar donde Dios puso su nombre, pues el arca estaba allí. Allí el pueblo buscaba a Dios, y si usted lee toda la historia, que a veces no entendemos todos los datos, pero David estableció todo un conjunto de oficios alrededor del arca, cantores, guardias. Usted ya entiende por qué. Estaban allí organizando el asunto de la adoración. Posteriormente Salomón viene a edificar el templo sobre la colina de Sión o cerca de ella, y entonces recuerde las palabras de Dios diciéndole a Salomón que en ese templo que él puso, él iba a habitar, que él iba a poner allí su nombre. Entonces, ¿qué nota? Hay algo especial, que antes, como el pueblo era un pueblo errante, pues no había un lugar fijo. Simplemente donde se pusiera el tabernáculo, ese era el lugar. Pero el pueblo ya había recibido la tierra prometida. Ya tenía un rey. Ya se estableció, y entonces ahora ese lugar ya no vino a ser ambulante, vino a ser un lugar fijo. ¿Y cuál es el lugar fijo donde Dios puso su nombre? El templo. ¿Dónde estaba el templo? En Sión, que es la ciudad de David, Jerusalén. Este lugar, dice, para cuando el salmista escribe este salmo, el templo estaba en pie. No está como hoy, que no hay templo. Están las ruinas del templo. O más bien están las ruinas del muro de Jerusalén, pero ya no está el templo, eso fue destruido. Pero cuando el salmista escribe esto, todavía el templo está en pie. ¿Y qué dice el salmo que estamos estudiando? Ama Jehová las puertas de Sión. Eso es lo que ama Jehová. Ahora ya le dije qué significa Sión o las puertas de Sión. ¿Qué significa las moradas? Ahí me equivoqué, las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob obviamente es una alusión a las familias de los israelitas. Claro, me imagino que usted no está pensando que Dios ama el lugar particular donde ellos vivían, como la pared, pues los pasillos, el techo. Eso es lo que ama a Dios. No, es una manera de decir que el Señor amaba las viviendas, los hogares personales de los israelitas. Esto es algo que dice la Escritura en este salmo, que Dios ama. Por supuesto que Dios no solo recibió adoración desde el tabernáculo, por supuesto que Dios no solo recibió adoración posteriormente desde el templo, desde Sión, Él también recibió adoración
desde las casas, desde las familias de Israel. Se le llama Jacob. Usted sabe que a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Es una forma de referirse al pueblo de Israel. Él también, Dios quiso recibir adoración desde las casas. Nunca suponga que, aunque la historia diga que mayoritariamente el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, usted no puede pensar que la piedad se esfumó de todas las familias. No. Todavía habían familias que honraban a Dios desde los tiempos de Abraham. Sabemos que familias nunca descuidaron la adoración a Dios en sus casas. Génesis 18, 19, este texto. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Y cómo lo harían? Si para ese momento no había tabernáculo, para ese momento no había templo. ¿Cómo se supone que Abraham iba a enseñar a su familia, a sus hijos, a sus sirvientes, que guardaran el camino de Jehová haciendo justicia y juicio? No hay otra manera, hermanos, sino adoración familiar. Recuerde que hombres como Josué dijeron: yo y mi casa, claro, si ellos quieren, si mis hijos quieren, si mi esposa no se pone brava, si ya sabe que uno tiene que respetar a los hijos en todo. Papito, ¿quieres adorar a Jehová? Y entonces Josué dijo: bueno, como ellos quieren, yo y mi casa serviré. ¿Sí? Aquí no hubo democracia. Aquí se nota el hombre de la casa, un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que no le teme al ceño fruncido de la esposa como si eso fuera algo, ni al ceño fruncido de los hijos como si eso le hiciera algún daño. Este hombre tiene su mirada en Dios y dice: yo sé que es lo mejor para mi familia y yo y mi casa serviremos a Dios. La única forma que usted, siendo mi casa, no sirva a Dios es si se sale de aquí. Pero si está aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. El Salmo 118:15 nos da una referencia hermosa. Voz de júbilo y de salvación hay donde, en las tiendas, en las moradas de Jacob. ¿Dónde se escuchan las alabanzas de júbilo? ¿Dónde se escuchan las alabanzas de la salvación? En las tiendas de los justos, en las moradas de Jacob. Sería una pena, hermanos, que el no creyente sí nos comunique que en esa casa vive un no creyente. ¿A usted le parece que sabe quién vive en una casa? Oh, sí, mira, un viernes, un festivo, en Navidad. Usted dice: oh, voces de impiedad hay en las tiendas de los injustos, ¿no? Ay, ellos sí no les da pena, ¿sí ve? Sacan el bafle. Eso es allá afuera, borrachos, inmorales, eso no les da pena. ¿Cómo puede haber una casa en Sión que no invoque el nombre de Dios? Que cuando usted pase por el lado de una ventana no se esté hablando de algo, no se escuche algo. No puede ser, no puede ser. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si una familia que conoce a Dios no invoca el nombre de Dios en su casa, ¿qué tipo de familia es? ¿Qué tipo de familia es? Cuando el impío es más consecuente, cuando el impío no le da pena hacerlo y proclamar lo que cree, si tenga que incomodarlo a usted y no le pide permiso a usted. Yo no estoy diciendo que ahora saque el bafle y ponga el himno allá y lo incomode a él, no. Pero hermanos, me es imposible pensar que en las casas de los justos no se escuchen voces de júbilo y de salvación. Dice la Biblia que Dios ama las puertas de Jacob. Dios ama aquellos hogares que se reúnen con devoción, quizás cada día o con la mayor regularidad posible. Ama que desde ese apartamento, desde ese comedor, desde esa sala, desde esa habitación, suba el incienso de las oraciones, que haya una familia que le ame, que le reconozca, que no quiera empezar sus labores o terminarlas sin antes invocar el nombre de Dios. El Señor ama que haya una familia que no asuma que Dios los va a bendecir, se le busque o no, sino que
se le pidan las cosas, que se le agradezca a Dios las bondades recibidas. El Señor ama a las personas que en ella habitan y lo que allí se hace de manera recta, como esa adoración íntima y familiar. El Señor ama las moradas de Jacob, esto es, que una familia en humildad busque un tiempo y corra tras sus actividades y venga ante el Señor, puede ser un breve tiempo, y se humilla ante Él, haciéndole saber sus peticiones, reconociendo delante de Dios cuánto dependen de Él. El comentarista Matthew Henry dice: Dios tiene un amor por las viviendas de Jacob, tiene una consideración misericordiosa a las familias religiosas y acepta su adoración familiar. Hasta aquí la cita. Y hermano, y si esto se hace día tras día, con devoción y amor, eso lo ama Dios. Yo no sé, espero que usted corra hacia atrás esto. Alguno piensa que no puede hacer devocional familiar porque no tiene hijos. No, hermanos. Los hijos no conforman la familia. Si hay un matrimonio, eso ya es una familia. Usted dice: yo soy soltero, vivo solo. Busque una familia que adore al Señor. Dígale: ¿puedo ir, aunque sea un día entre semana, a su devoción? Ah, pero usted sí llama cuando quiere jugar microfútbol y busca a su familia. Y cuando las jovencitas quieren ir al centro comercial, sí hay familia para eso. Pero la misma jovencita sola que llama a sus amigas para ir al centro comercial, no tiene teléfono para decir: ¿puedo adorar con ustedes? Hermanos, para el israelita piadoso, la adoración era parte de su vida. Era parte de su vida. ¿Por qué? Porque cuando no adoraba al Señor en sus propias tiendas, es decir, en sus propios hogares, donde se espera que habría que, hermanos, oración, enseñanza, reconocimiento continuo de las misericordias de Dios. Si no estaba en su hogar haciendo eso, ¿dónde ofrecía adoración? En el lugar donde Dios había elegido poner allí su nombre. La adoración del pueblo de Israel se encontraba en ambos contextos. Dios era adorado, reconocido y glorificado en las casas, y era adorado, glorificado y reconocido en Sión. Pero aquí está el punto. ¿Cómo considera Dios estos dos contextos de adoración? Dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob juntas. Un momento. Pero si solo hay un lugar de adoración pública, Sión, uno. En cambio, ¿cuántas son las moradas de Jacob? Miles. Y Dios dice: mire, yo amo más las puertas de Sión, la adoración que se me da en Sión, que si todas las familias se reúnen y adoran. Yo amo eso, dice Dios, pero amo más lo otro. Usted puede preguntar correctamente: ¿por qué esto es así? Es una buena pregunta. Pero hasta ahora, ¿entiende ahora mejor el texto? Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Simplemente le estoy explicando, desglosando lo que dice. ¿Por qué Dios prefiere y se deleita más en la adoración de Sión antes que en la otra? Seguramente porque la adoración de Dios en las puertas de Sión era pública, mientras que la adoración en las moradas de Jacob era privada. Esa es la razón. ¿Por qué Dios prefiere la una que la otra? Porque la una era pública, mientras que la otra era privada. De modo que se puede afirmar que el mismo Señor prefiere
y ama más la adoración pública que la privada. Se lo vuelvo y se lo digo, sencillo. Que los niños, los que están luchando para no dormir, fácil. ¿Qué dice esto? Que el Señor ama y prefiere más la adoración pública que la privada. No es que ame una y aborrezca la otra. No es que ame a una y la otra no sea necesaria. No es que la una deba ser gloriosa y la otra ahí descuidada, todos bostezando, todos medio dormidos. No. El asunto es que él ama a la una, pero ama más la otra. Él ama lo que pasa en los hogares, pero ama más lo otro. Es que en su iglesia dice, no es la iglesia, Salmo 87:2. Ahí está. El Señor amaba todas las moradas de Jacob, es su pueblo, ¿no ve? Y él ama que se le adore en las casas, qué bendición. Pero amó más las puertas de Sión, las moradas, que las moradas de Jacob, porque allí se le adoraba públicamente. Queridos hermanos, una pregunta retórica, es decir, de esa que usted se supone, es obvia la respuesta. Si Dios mismo ama más la adoración pública que la privada, ¿qué deberíamos entonces amar más nosotros? Cuando Dios pone su amor en algo, ¿no nos está marcando con eso su voluntad? ¿No nos está diciendo que su voluntad es que le adoremos privadamente en casa, con todo nuestro corazón, pero que en especial Él desea vernos frecuentar los cultos públicos al Señor? Estos dos contextos que Dios ama nunca pueden ser puestos a rivalizar por nosotros. Jamás estos se pueden poner como competencia, porque a cada uno Dios le ha dado su lugar. Usted no dice, no es que no vengo al día del Señor en la tarde, porque adoración familiar. 6 días, dice, tienes para trabajar y para hacer todas tus cosas. No ponga a pelear lo que Dios no puso a pelear. El culto público, pero cuando usted, si así lo quiere ver, lo pone en balanza y se pregunta, ¿y de estos cuál Dios ama más? Salmo 87:2 dice que Él ama más la adoración pública, es decir, la iglesia y sus ordenanzas. Debo hacer una clarificación aquí, una precisión muy, muy importante. El Salmo 87 es un texto que está parado en el Antiguo Pacto. ¿Ya? Antiguo Pacto, lo que pasó antes de Jesucristo. Cuando se establece la adoración del Nuevo Pacto, cuando aparece Jesucristo y de ahí en adelante, hay un cambio en la manera de concebir muchas cosas en la adoración. Eso es cierto. Por eso es que usted no nos ve aquí ni al pastor Castañeda ni a mí con vestido sacerdotal, con mitras y cosas así, y usted no está con un becerro aquí viniendo, cosas así. ¿Me hago entender? Entonces, ¿y por qué si en la Biblia dice, bueno, hay cosas que correspondían a la adoración del Antiguo Pacto, de donde está hablando el salmista, y a partir de Cristo en adelante se estableció la adoración del Nuevo Pacto, y hay un cambio en la manera de concebir muchas cosas? Existe una diferencia entre el culto público bajo la ley, en la cual adoraron los israelitas del Antiguo Pacto, y el culto público bajo el Evangelio, donde la iglesia de Cristo adora. Hay un cambio. La diferencia se halla en una circunstancia específica, a saber, el lugar del culto público. Según la ley, el lugar del culto público era santo. Sí, hermanos, esa carpa, esas pieles, las piedras del templo, los utensilios, su mobiliario era santo, era consagrado. Hermanos, se le derramó aceite para decir, esto es separado.
O sea que el Señor sí nos estaba diciendo que esto, si era del tabernáculo, esto era santo, santo. O sea que había muchas jarras por allí vendidas, pero esta, que no tiene agua, esta era especial. ¿Por qué? Porque ahora iba a ser puesta, y hermanos, y eso sí realmente era santo. Tan santo que si usted era el israelita normal, usted no podía decir, les ayudo a cargar el tabernáculo, venga, yo cargo esto. No. Si usted era un habitante de Israel, ni siquiera a veces usted veía esto. Pero si era quizá un levita, un sacerdote, el sacerdote venía y le ponía un manto encima, lo envolvía, y luego solo un perteneciente a una familia específica lo cargaba. ¿Por qué? Porque las cosas eran santas, el templo era santo, las piedras de eso eran santas. Todo el utensilio era sagrado. Hermanos, bajo el antiguo pacto, las cosas y el lugar era santo. Pero bajo el Evangelio, escuche, no hay ninguna razón para considerar santo ningún lugar de culto público. Es decir, hermanos, que no existe un lugar en este planeta, un lugar, una geografía, una dirección, que usted pueda decir, este lugar, Dios lo consagró. ¿Sabe qué pasaría si hubiera un lugar así en esta tierra? Donde Dios ponga su nombre. Vamos a suponer que lo pone en Suba, Lisboa. Usted dice, ¿ese es el lugar? O sea, hay un lugar contado en metros cuadrados donde Dios dijo, pondré allí mi nombre y allí me adoran. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Bueno, pues no se vista así como viene, más relajado, porque usted sube a Lisboa, pero usted va allí. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, Dios puso su nombre. Pero piense esto, bajo el Evangelio, a diferencia del antiguo, porque yo le dije que Jerusalén era un lugar sagrado. Era, no es. ¿Ya? Antiguo pacto, no hoy. El templo era sagrado, los utensilios eran sagrados, realmente santos. No hay una geografía, no hay un local, no hay una ciudad hoy donde Dios diga, aquí está el nombre, el lugar donde pondré mi nombre. Eso es lo que creen otras religiones, por ejemplo los musulmanes, que cada año peregrinan a la Meca. Y cuando un musulmán ora, él está ubicado donde es norte, sur, oriente, occidente, y ubica geográficamente hacia dónde está la Meca, de donde esté, así esté en Colombia. Él se postra con su cara mirando hacia la Meca, porque él cree que ese lugar es sagrado. Pero hoy día no existe un local, un templo, una ciudad específica, aun como el romano lo cree. ¿Cuál es el lugar santo del romanismo? El Vaticano. Pero el cristianismo no cree eso, aunque muchos cristianos quieran, no, que Israel, tiene una cosa con Israel. Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero eso es otro tema. Hoy día no existe eso. Eso lo hizo en el antiguo pacto, no es nuevo. Razones por las que esto es así. Estoy aclarando, hermano. Muy importante. Uno, que mientras en el antiguo pacto el Señor por mandato expreso dijo, allí está mi nombre, en el nuevo pacto, ¿en qué lugar Dios dijo, allí está mi nombre? Digo lugar, locación, ¿dónde? ¿No? O sea, no dijo Israel, no sé, Turquía, Francia, no hay un lugar. ¿Por qué en el Antiguo Testamento sí? Porque Dios dijo allí. Y en el templo dijo, yo pondré mi nombre allí. Él lo dijo, que allí pondría su nombre. Como no hay un mandato de Dios para apartar un lugar, entiéndase que el culto es necesario, pero el lugar es indiferente. Por eso nosotros podemos adorar aquí
y estamos a 2 meses de adorar en otro lugar. ¿Sí o sí? ¿Y usted qué va a decir? Pero no consagramos este lugar. ¿Y cómo hacemos que algo consagrado se desconsagre ahora? No, hermano, porque este lugar no es consagrado, no es santo en sí mismo. Se lo compruebo por esto. Antes de nosotros llegar aquí, esto era cualquier otra cosa. Y después de irnos de aquí, ¿qué era? Otra cosa. Muy bien. Y nosotros podemos levantar las sillas y si nos prestan un salón comunal o vamos a un local o si nos concede un templo específico, está bien. Porque bajo el Evangelio no hay un lugar. La segunda razón es porque el templo no solamente en la ley ceremonial era el lugar del culto, el templo en sí era parte del culto. ¿Lo puede creer? El templo en sí era parte del culto, no solamente era el lugar donde se hacían los sacrificios y se presentaba culto, sino era el culto mismo. La locación era, es decir, usted ir allá, con solo ir allá, ya estaba expresando una parte de su culto. Por eso el Señor le dijo, todo israelita debería ir a Jerusalén al menos 2 o 3 veces al año, si no 3 veces al año. Se encuentra que ahí fue donde nuestro Señor Jesús se adelantó a sus padres y se fue. Hermanos, porque ya ir hacía parte del culto. Bajo el Evangelio, el lugar donde se celebra el culto es una circunstancia, no hace parte del culto. Juan 4:21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué está diciendo? Que ya el lugar no es lo importante. Tercero, mi razón de por qué esto es así es porque el templo era un tipo de lo que sería Cristo. Juan 2:19 al 21. Jesús les dijo, destruí este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En la ley ceremonial, Cristo fue representado en el templo. O sea, ¿qué es Cristo? Sus oficios, sus beneficios, eso estaba representado en el templo. Venido Cristo, pues ya no se necesitan las representaciones. Y cuarto, el culto que se ofrecía en el templo era más aceptable que en cualquier otro lugar, como lo leímos en Deuteronomio. En el antiguo pacto, el culto era más aceptable si se ofrecía en el templo, por ser el único lugar donde el Señor aceptaba estos servicios, pero en el Evangelio la aceptación del culto no está en el lugar donde se ofrece, sino en quien se ofrece. ¿Ya? Antes, el lugar, Dios aceptaba la ofrenda si se daba en el lugar. En el Evangelio no es aceptable en el lugar de donde se ofrezca, sino en quién se ofrece el culto. Sabemos que no hay aceptación sino en Cristo. Entonces, el templo tipificó a Cristo. Sí, hermanos, hay una diferencia, sí. Eso no es motivo para decir, entonces como eso cambió, quiere decir que da igual adorar a Dios en la casa que en culto público. No, porque lo que cambió fue la circunstancia, pero la razón sigue siendo la misma. Ahora, aquí está mi punto que quiero sellar esto en su mente. Aunque Dios no haya puesto su nombre en una locación especial, es decir, en una ciudad o en una construcción especial, no significa que hoy bajo el Evangelio no haya puesto su nombre y presencia en un contexto especial y en una actividad especial. Pues, piense ahora en esa dimensión. Que Dios hoy no haya puesto su nombre en una construcción especial no significa que no haya puesto su nombre en un contexto especial y en una actividad especial. Ahora no piense en locación, piense en un contexto y en una actividad. Todavía hoy se puede decir que Dios tiene unción y que Él ama más
a Sión que todas las demás moradas. Dejemos que John Gill nos aclare. Él, comentando este texto, dice: el Señor ama a la misma Sión, es decir, la iglesia, y por lo tanto la ha escogido para su habitación. Tomó su descanso y residencia en la iglesia, la ha fundado, ha puesto a Cristo como Rey sobre ella. Él ama sus puertas, es decir, las ordenanzas públicas. Él ama a los que vienen a las puertas de Sión y esperan y adoran allí. Él ama a los que entran y se hacen miembros de ella. Ama lo que se hace allí, siendo allí invocado y alabado públicamente por un gran número de su pueblo, donde su palabra es fielmente predicada y reverentemente atendida, y sus ordenanzas verdaderamente administradas, y las gracias de sus santos ejercidas sobre él. Y esto porque todo esto se hace social y públicamente. ¿Cuál es Sión hoy? La iglesia, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios. Ese es el lugar donde Dios puso su nombre. Dejemos que nuestra confesión de fe, 22:6, está en su teléfono, ¿verdad? El que tiene confesión de fe. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. ¿Ya ve dónde saca la confesión de fe? Cosas por el estilo de la Escritura, hermanos. Se lo comprobé primero y por eso no le cité primero la confesión y luego la explicación, sino lo dejé para lo último. Por último, hermanos, no quiero asumir algo. Que miramos primero qué significan las puertas de Sión. Segundo, qué son las moradas de Jacob. Tercero, a qué le llamamos el culto público. ¿Por qué le quiero hacer esta claridad? Porque le estoy diciendo que lo que es equivalente en el templo del antiguo pacto es lo que hoy es la iglesia y sus cultos públicos. Eso es lo que Dios ama más. Dios ama más su iglesia, pero su iglesia cuando se reúne para el culto público. Esos son las puertas de Sión. Es lo que Dios más ama, es decir, entre una iglesia reunida para el culto público y sus devocionales de las casas, Dios ama ambas cosas, pero ama más cuando la iglesia se reúne para adorar. Allí Dios ha puesto su amor, su buena voluntad. Él ama ese lugar, es el lugar de su deleite. Pero usted preguntará, ¿qué es un culto público entonces? Porque si usted me está diciendo que el Señor ama más las puertas de Sión, es decir, el culto público, que Dios prefiere y ama más su culto público que el culto privado y familiar o personal, aunque también lo ama, ¿entendemos todos a qué nos referimos cuando hablamos de culto público? Culto público, hermanos, son todas las asambleas o reuniones solemnes que una iglesia bajo la palabra de Dios convoca para la adoración a Dios y donde la congregación se une para realizar dicho culto. Otra vez, culto público son todas las asambleas o reuniones solemnes que una iglesia bajo la palabra de Dios convoca para la adoración a Dios. Por supuesto, donde esa congregación se une para realizar dicho culto. Como nota, el culto público no es toda reunión de iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias nos podemos reunir por varias razones. Es la reunión de toda la iglesia y no parte de ella, de toda.
¿Es una santa convocación para diferenciarla de una reunión informal? Es una convocación con un propósito específico, la adoración a Dios, y donde se involucran elementos específicos. ¿Cuáles son? Que cuando la iglesia está siendo convocada para culto, debe observar estrictamente lo que Jesucristo nos dijo que debe ser usado en el culto, lo que se llama las ordenanzas del culto. Pero quiero agrupar en mi definición en 3 asuntos. Primero, ¿qué es un culto público? Es el ejercicio de una iglesia conformada bajo la palabra de Dios. Uy, hermanos, mira, un momento. ¿Usted me está diciendo que no hay culto si no hay una iglesia conformada, debidamente conformada? La respuesta es exactamente. No hay culto público donde no hay una iglesia conformada bajo la palabra de Dios. Por eso los grupos caseros, eso es mejor que reunirse a jugar póker, imagino. Grupos caseros para estudiar y cosas así la Biblia. Grupos informales, estilo iglesia emergente, reuniones familiares, videos en vivos y toda invención humana no es culto público. No es culto público. El culto público viene a ser cuando una asamblea conformada bíblicamente se reúne en nombre de Cristo de manera formal para ejercicios de culto. ¿Ya? Por eso cuando no hay una iglesia formalmente constituida, preferimos llamarle congregación y no iglesia. Porque no desconocemos que hay un grupo de creyentes, digamos, congregados, pero si no están conformados por la palabra de Dios, aquello que hace un grupo de creyentes que no están conformados por la palabra, pero se reúnen, eso todavía es adoración privada. Eso todavía son las moradas de Jacob, no las puertas de Sion. Una asamblea formal, un culto público, es una congregación que se conforma bajo la palabra de Dios, que tiene al menos un oficial, que es el administrador público de las ordenanzas públicas. Hablamos de un individuo apartado por el Señor y llamado para este oficio por la iglesia. Sin duda que esta definición podrá causar escozor a muchos, por la liviandad que tenemos de andar llamándole culto a cualquier cosa, a cualquier reunión, siendo la más reciente y la versión más prostituida, culto virtual. ¿Hasta dónde podemos llegar? Culto virtual no existe. Es una reunión sin reunirse. Cuando usted lo invitan a la asamblea de su edificio, ¿verdad? Usted tiene que estar, usted ha dicho, pastor, tengo una pena, tengo que estar allí. Porque supone que una asamblea que se reúne. En ese orden de ideas, si usted cree en culto virtual, es más posible un matrimonio virtual que un culto virtual. ¿Ya? Póngase a pensar, hermano, hay cosas que son virtuales, gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque ahora me he ahorrado tantos viajes poniendo una cámara y ya. Hermano, pero hay cosas que no son virtuales y nunca pueden serlo. Por ejemplo, matrimonio virtual. ¿Cómo se supone que usted está casado virtualmente con alguien? Vamos a suponer, póngase a pensar, matrimonio virtual, ¿cómo se supone que es eso? O sea, ¿usted tiene el teléfono prendido siempre? ¿O se trata de mensajes o fotografías? ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo mi esposa cumpliría su rol o yo con ella, por ejemplo? Que ella está haciendo lo que el hermano Rafael pedía, que dónde están los tamales mexicanos. Bueno,
Ella me dice, ahí te mando la foto. ¿Sí? Eso es virtual, me hago entender, eso es virtual. Y yo, pues entonces, beso virtual, porque, ¿verdad? Gracias. ¿O cómo es un matrimonio virtual? Si usted se da cuenta y dice, no puede ser. Hay cosas que no son virtuales, como las amistades virtuales. Usted puede compartir, conocer el perfil, pero amigo, usted solo si lo conoce, si trata con él. Cumpleaños virtuales, le tengo una queja a muchos de ustedes, pero eso hablamos después. No despersonalice lo que no puede. Por favor, todavía mira la cara. Hay cosas que no son virtuales, el culto es una de ellas. Lo peor de la pandemia no fueron las muertes, fue en el estado que quedó la iglesia. Si estábamos mal, ahora quedó peor. Es que culto virtual. Ay, no nos vamos a reunir, vamos a hacer culto de oración virtual. Reunión sin reunirse. Y muchos cayeron en eso, hermanos. Tendrán que dar cuenta a la cabeza de la iglesia diciendo, hicimos algo por encima de lo que tú mandaste. Es que tú no previste esto, Señor, ni previste estas pandemias, ni el que ahora tenemos estas cosas. Nosotros seguimos siendo mejores que tú. Le dije uno, que es el ejercicio de una iglesia conformada bajo la palabra, que es un culto. Es el ejercicio de una congregación. Por eso adoración personal no es culto, y adoración familiar no es culto, aunque le llamemos culto, pero en sí técnicamente no lo es. Es el ejercicio de una congregación que se reúne, que se junta, que se asamblean, que se congregan, que se agrupan para el ofrecimiento del culto. No necesitamos determinar cuántas personas deben reunirse para que el culto se llame culto, pero aquí está este argumento. Como lo que se hace en familia es privado, en el culto debería haber una concurrencia mayor a la que constituye una familia ordinaria. ¿Ya? No me ponga números, le doy ese principio. 3. Hay ciertas ordenanzas de culto. No solamente que es una iglesia constituida, un oficial, no solamente, hermanos, que la iglesia se reúne, sino que se reúnen para observar ciertas ordenanzas que Cristo estableció. Y aquí me voy a apoyar, querido hermano, en la confesión de fe otra vez, en el 22:5, para recordar cuáles son las ordenanzas, es decir, qué exactamente deberíamos hacer cuando la congregación se congrega, cuando la asamblea se asamblea, cuando la iglesia se congrega. Dice en 22:5, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra. La colocó aparte, ¿sí ve? Predicación una cosa y la audición. Ya me voy a referir sobre eso, hermanos. La instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos, cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo, pues cuando lo haya. Por eso no hacemos paseos de bautismo, sino culto, el bautismo y la cena del Señor. Son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Algunas de estas cosas pueden ser privadas y públicas, pero, por ejemplo, la palabra de Dios puede ser leída en privado, pero tiene que ser leída en público. La oración en su devocional, usted puede hacer oración, a veces la puede sustituir por un canto, está bien, pero en lo público tiene que haber oración, ¿ya entiende? Y aquí hago un paréntesis, hermano, de la palabra leída en público. Hermanos, esto no es algo que digamos, ¿qué hacemos, Pastor Castañez? Que me parece que
porque si no le pedimos participación a la gente, como que eso suena tan monótono. Pongamos un punto que diga lectura de la palabra de Dios. Mientras voy, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate de qué, de la lectura. Y ahí no le estaba diciendo a él como persona en su devocional privado, como pastor. La escritura, debe haber un momento en el culto donde la escritura tiene que ser leída y escuchada sin explicación. Por eso lo hacemos. Y aquí va mi recomendación. Hermanos, en este piso se está leyendo la escritura en quinta velocidad. Por favor, hermanos, bájele a segunda, ¿está bien? No hay ningún provecho en acabar primero. Ninguno. Así como no hay ningún provecho en leer sin estar entendiendo, no hay ningún provecho en leer tan rápido que su mente no esté alcanzando a las palabras. ¿Sí? Va rápido. No hay ningún sentido, no es un requisito. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios está hablando sin intermediario. En la predicación está haciéndolo con intermediario, aquí no. Escuche, lea. Y cuando se le pide que lea, es mejor que lea bien. Y estamos cumpliendo, hablándonos la palabra los unos a los otros. ¿Sí ve? Por eso lo hacemos alternadamente algunas veces. No es un capricho, no es una manera de animarlos. De ver alguna forma como cumplimos el que usted y yo nos hablemos la palabra de Dios en un culto público. ¿Ya vio por qué lo hacemos? Hágalo bien. Mi gran conclusión: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿No las amará usted también? Al tener un mejor pacto y mayores privilegios que el israelita común tuvo en el tabernáculo, los creyentes deberíamos no solo cumplir congregándonos, sino amar estas moradas también, donde nuestro Señor tiene mayormente su complacencia. Los cultos públicos de adoración no son especiales por nosotros, son especiales porque Él ha querido poner su presencia especial en medio nuestro cuando nos reunimos. Su nombre Él lo pone cuando nos reunimos a adorar al Señor. ¿Qué pudiera indicar que usted no ame como Dios las puertas de Sión más que las demás moradas? Se le va a ir la vida viniendo 2 horas entre semana, querido. Posiblemente sea la mejor manera de entender a dónde va a pasar usted el resto de eternidad. ¿Qué le hace pensar que al estar delante de las puertas reales de Sión, que es el cielo, usted sí va a querer estar toda una eternidad? Si aquí toca rogarle para que esté. Eso dice muy mal de dónde usted está. No es que la Iglesia Bautista pida esto, no es que la Reforma pida esto. ¿Dónde está el amor de Dios derramado por encima de cualquier otro lugar? ¿Ama a Dios? ¿Por qué usted no ama lo que Dios ama? Porque hay iglesias hoy que se reúnen para decir, bueno, orar se puede en todo lugar, ¿verdad? Dios es omnipresente. Pues si cada uno ora en casa está bien. A Dios culto de oración en muchas iglesias reformadas. Y ahora, la moda de hoy día, culto en la tarde. ¿Debemos reunirnos?
¿Qué le dice usted de ese tipo de reforma que no es nada más que sepulcros bonitamente ordenados? Tienen de todo menos vida, tienen un muerto por dentro. Todavía aquí pensamos, hermanos, como algunos piensan, que si todavía tuviéramos un culto antes y uno antes de medianoche, allí deberíamos estar, porque es lo que amamos. Y uno nos coloque un grillete, nos dice, camine para culto, camine. No, no es que no tenemos que agradecer nada, no, pero camine. No, es que tú no has hecho nada por nosotros, igual camine. No, mis hermanos, Él está aquí. Si Él pidiera todo un día, cantar todo el día, escuchar una predicación todo el día, ¿no estaríamos obligados al que amó nuestras almas y nos redimió? ¿Qué puede indicar que usted no ame las puertas de Sión? ¿Qué puede indicar negligencia y pesadez para estar en las puertas de Sión? Revise su corazón y sobre todo revise si realmente usted ha sido ganado por Cristo en su corazón. Yo también quiero amar las puertas de Sion, y aquí es donde queremos estar. Oremos.